Bueno, buenas tardes. Vamos a ver en esta ocasión un ejemplo de diseño de ejes. Este ejemplo es el 7.2 del diseño en ingeniería mecánica de Chile. Es el capítulo 7 y pues considerando que es un problema largo, entonces no vamos a terminar en este video, entonces continuaremos en otro hasta terminar. Este ejemplo es de un diseño de una caja de engranes con doble reducción, en el cual se ha desarrollado hasta el punto en el que se ha propuesto la configuración general y las dimensiones axiales del contraeje que carga dos engranes cónicos que se muestran en la figura. Los engranes y cojinetes están localizados y soportados mediante hombros y se mantienen en su lugar por medio de anillos de retención. Los engranes transmiten par de torsión a través de cuñas. Los engranes ya han especificado como se muestran en la figura, lo que permite que las fuerzas tangenciales y radiales que se transmiten de los engranes al eje puedan determinarse de la manera siguiente. Entonces, tenemos una fuerza tangencial para un engrane de entrada 2.3, igual a 540 libra-fuerza. Una fuerza radial para el engrane 2.3, igual a menos 197 libra-fuerza. Y las tangenciales y radiales del engrane de salida, que es el llamado 5.4, la tangencial de menos 2.461 y una radial de menos 885 libras. Pero para entender esto mejor, vamos a la figura 7.10. Entonces aquí tenemos nuestro eje. Como ven, vamos a tener en este eje, esta parte no lo explica muy bien y hay detalles que no explica muy bien el autor, pero vamos a verlo, ¿no? Pues la torsión, la potencia entra por el engrane 3 y sale por el engrane 4. Entonces, para poder soportar esta transmisión, tenemos engranes alojados hacia el centro o por dentro de los cojinetes A y B, el cojinete A en el diámetro 1, luego un diámetro 2 como escalón o como hombro para que asiente el cojinete A. Este aumento de diámetro 2, bueno, no es un aumento, sino más bien es una menor reducción, puesto que para llegar al engrane 3, que tiene un diámetro 3 mayor que el diámetro 2, ¿por qué el diámetro 2 es menor al 3? Para poder lograr que el engrane 3 al momento de la instalación pueda llegar sin problemas en el ensamble. Esta sección de reducción de diámetro es para alojar los anillos de retención. Posteriormente, en donde está el engrane 3, un hombro, y este se genera gracias a la diferencia entre el diámetro 3 y el 4. Seguimos hacia la derecha al engrane 4 de salida, donde tenemos un diámetro 4 y un diámetro 5. Esa diferencia para tener un hombro de central del engrane 4. Posteriormente, una ranura para anillo de retención, una reducción de diámetro para poder que el engrane 4 a la hora de instalar entre por la derecha hacia la izquierda, sin problemas, sin fricción, sin rozamiento. Y un diámetro 7 para alojar un cojinete en B. Entonces tenemos una configuración de engranes rectos en los cuales los cojinetes están por los extremos, cosa que es lo mejor, ¿no? Pudiéramos tener los engranes por fuera de los cojinetes, pero eso, si es necesario hay que hacerlo, pero es mejor hacerlo de esta manera, puesto si tenemos los engranes, las fuerzas eh, de flexión, si tuviéramos los engranes por fuera, y tenemos nuestro eje. Vamos a dibujar algo mejor. Perdón. Tenemos nuestro eje. ¿Qué tal si tuviéramos, aquí tenemos un rodamiento y otro, ¿sí? Nuestros rodamientos.
Y vamos a considerar que acá tuviéramos los engranes en el extremo. Un engrane, el otro es mayor. Pues así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, qué pasa con las fuerzas que provocan flexión aquí? Es que estuvieran atacando a este engrane y a este. Pues provocaríamos flexión al estar los engranes por fuera de los rodamientos. Una flexión mayor o más considerable. Entonces, vamos a tratar de evitar eso. Entonces, es bueno tener los engranes dentro. Proceda con la siguiente fase del diseño en la que se selecciona un material apropiado y se estiman los diámetros adecuados para cada sección del eje, con base en la provisión de suficiente capacidad de esfuerzo estático y fatiga para la vida infinita del eje, con factores de seguridad mínimo de 1.5. Continuamos y la solución nos dice que hay que realizar un análisis del diagrama de cuerpo libre para obtener las fuerzas de reacción en los cojinetes. Teniendo las fuerzas tangenciales y radiales, nosotros procedemos a trazar un diagrama de cuerpo libre. Y ese diagrama de cuerpo libre va a corresponder a dos planos. Al plano donde tengamos las fuerzas tangenciales, que es esta y esta de acá, WT23 y WT54, y ese sería el plano XZ, y el plano donde tengamos las fuerzas radiales, que ese sería el plano YX. Y acá, como podemos ver, las tangenciales y radiales se deben a la acción. Voy a tratar de dibujar esto. Voy a tratar de dibujar esto. Tenemos un eje más o menos. Más o menos así. Okay. Entonces, las tangenciales, al estar dirigidas en el eje Z, ¿sí? Al estar dirigidas en el eje Z, quiere decir que se deben, este es el engrane mayor, y este es el, vamos a dibujar el menor, el 5,4. Quiere decir que tenemos probablemente aquí arriba el otro engrane, el engrane que acciona a mi engrane 2,3. Es decir, es el engrane que está por encima del eje que hace contacto con el engrane 2,3 y que pertenece a otro eje. Es de donde viene la torsión, de donde viene la potencia. Entonces, al ver que la tangencial va en este sentido, puesto que el engrane del otro eje ataca a mi engrane 2,3, quiere decir que este engrane gira en este sentido porque aplica, voy a cambiar de color, porque me está aplicando una tangencial en este sentido y una radial en este sentido. Entonces, ahora tengo que explicar el principio de acción-reacción de los engranes. Vamos a hablar de acción. Acción. ¿Okay? ¿Cuándo tenemos acción en los engranes? ¿Cuándo lo vamos a tener? Bueno, tengo un engrane aquí,
Tengo un engrane acá. Este es el piñón. El piñón gira en este sentido. Por lo tanto, el engrane gira en este sentido. De color. Y, bueno, ¿y esto qué nos indica? Si yo hablo de acción, estoy hablando de lo que un engrane le hace al otro. Es decir, lo que el piñón le hace al engrane. Y podemos tomar el ejemplo de nuestro caso. Podemos considerar que esto es lo de acá. Pero mejor vamos a borrar esto y vamos a ponerlo en el mismo sentido. Diciendo que este gira así y este por lo tanto gira así. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese movimiento? Si este es el engrane de entrada y este es el de salida, pero este pertenece a mi eje. Pues resulta que lo que le está haciendo o accionando el piñón al engrane es una fuerza normal en este sentido. Pero para fines de cálculo, y eso viene en la bibliografía de cinemática de engranes, que se haya visto en temas de mecanismos, igual en este libro, en capítulos anteriores, esta fuerza normal se descompone en X y Y para obtener una horizontal y tener una vertical. Es decir, la horizontal se le llama la tangencial, fuerza tangencial, WT, que es la que realmente provoca que el diente del engrane, piñón, mueva al engrane, al mayor. O sea, es la acción de un diente contra el otro. En cambio, si nosotros vemos la fuerza que proviene del centro del piñón hacia el centro del engrane, de centro a centro, a esta se le llama OWR o fuerza radial. Y es la descomposición de la fuerza normal, en Y. ¿Sí? Entonces tenemos la fuerza normal, la fuerza tangencial y la fuerza radial. Todo esto se obtiene con el ángulo de presión, pero en estos momentos no estamos determinando eso, no estamos calculando eso. Lo requerimos. Bien, entonces, nosotros por deducción, si la tangencial va en este sentido, entonces quiere decir que eso se debe a que el piñón está girando en este sentido. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido girará? Girará entonces nuestro engrane de entrada a nuestro eje, pues en este sentido. ¿Y en qué sentido girará entonces nuestro engrane de salida? Pues girará en este sentido, ¿no? En el mismo sentido que esté girando mi eje. ¿Sí? Ok. Y luego vemos, si yo analizo las fuerzas que tenemos acá en mi engrane de salida en el 5,4, veo que la tangencial 5,4 va en Z también, pero tiene este sentido. ¿Por qué tiene este sentido? Porque quiere decir que arriba también probablemente es donde tenemos nuestro engrane de salida. Voy a dibujar más grande. Esta es una transmisión de reducción, este eje de reducción, entonces quiere decir que este es mayor. Entonces, si nuestro engrane 5,4 gira en este sentido, entonces este deberá girar en este sentido. Entonces, pero estamos analizando por qué la tangencial va en este sentido. Porque en la salida sucede lo siguiente. El engrane 5,4 desea mover a este de salida. A este que pertenece a otro eje. Este pertenece a otro eje y este pertenece a otro eje. Entonces, ¿qué pasa cuando el engrane 5,4 quiere mover este otro? Se enfrenta a una reacción. Entonces tengo que hablar ahora del principio de reacción. De reacción. Reaccionan engranes. ¿Cómo es esto? Bueno, pues entonces tenemos que, vamos a dibujar igual los engranes. Tenemos un piñón aquí y uno más grande acá arriba.
Entonces, si vemos el movimiento, este gira en este sentido y este girará en este sentido. ¿A qué se debe el principio de reacción? Se debe a que a mi engrane de salida, gracias a que tiene que mover el siguiente engrane, entonces no es considerar lo que le hace mi engrane de mi eje al otro. Entonces, es considerar lo que el otro engrane del otro eje le hace a mi engrane de mi eje, puesto que mi problema es diseñar este eje, no los demás ejes que la transmisión pudiera poseer. Entonces, es lo que el elemento siguiente le haga a mi engrane. Eso es la reacción. Sí, es decir, se opone. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi engrane de salida 5-4? Tiene que intentar, tiene que intentar mover este. Pero al intentar mover ese, el engrane siguiente se opone. Entonces, no quiere moverse. Entonces, ¿cómo se opone? Pues se opone con una fuerza normal opuesta. Vamos a cambiar de color. Una fuerza normal opuesta que se descompone en una horizontal y en una que va de eje a eje. Entonces, a estas dos, a esta le llamamos la radial, y a esta le llamamos también la tangencial, y ambas vienen de descomponer una normal que se opone. Entonces, este quiere girar en este sentido. ¿Qué hace el engrane? El del otro eje se opone con un ángulo de presión de igual manera, pero nosotros no nos va a interesar eso. Entonces, tenemos una radial y tenemos una tangencial. Por eso, aquí en nuestro dibujo, la tangencial va en este sentido y la radial va de eje a eje hacia abajo, que es la WR54. Entonces, hasta aquí empezamos a entender a qué se deben las fuerzas radiales y tangenciales, de dónde provienen. Pero vemos los resultados de unas reacciones, que es RAZ, RAY, RBC, RBZ y RBY. La pregunta es de dónde se obtienen. Estas reacciones son muy importantes. Si no se determinan, no se pueden realizar los siguientes pasos. Estas reacciones son importantes para saber los diagramas de cortante y diagrama de momento, como se hayan visto en temas de mecánica de materiales o de resistencia de materiales. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre propio de una viga para el plano XZ y poder obtener estas reacciones RAZ y RBZ y crear un diagrama de cuerpo libre para el plano XY y poder obtener las reacciones RAY y RBY. Hasta aquí vamos a dejar esta parte. Vamos a continuar en la próxima haciendo esos diagramas y resolviendo esas reacciones. Nos vemos muy pronto. Saludos y gracias.